¿Volverá la guerra civil a Siria? La pregunta surge después de la matanza más grande que ha habido desde que asumió el nuevo gobierno, encabezado por islamistas sunitas. El 6 de marzo, militantes alawitas, fieles a Bashar al-Assad, el presidente derrocado, atacaron puestos de control de las fuerzas de seguridad estatales. Las fuerzas del gobierno, lideradas por el Ministerio de Defensa, respondieron con una ofensiva y en tan solo 4 días murieron más de 1.500 personas en las provincias del oeste del país. Poco más de 1.000 eran civiles y muchos de la minoría alawita. Esto según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. También ha habido saqueos y casas incendiadas. La ONG agrega que incluso se suspendió el suministro de alimentos y productos básicos, particularmente en la provincia costera de Latakia. El presidente interino Ahmed al-Sharaa, y quien lideró el derrocamiento de al-Assad, prometió crear un comité independiente para investigar los hechos. Veamos más en esta historia. 3 meses después de derrocar a Bashar al-Assad, el presidente de facto sirio Ahmed al-Sharaa se enfrenta a un gran reto para poner fin a la espiral de violencia en el oeste del país que ha dejado cientos de muertos. Ansioso por hacer que su gobierno sea respetable en la escena internacional, asegura que estos crímenes no quedarán impunes. Pediremos cuentas sin clemencia a los implicados en el derramamiento de sangre de civiles, a los que perjudican a nuestro pueblo y a los que se extralimitan en el ejercicio de los poderes del Estado para lograr sus propios objetivos. El punto de partida, el sangriento ataque del pasado jueves de partidarios del depuesto dictador contra las fuerzas gubernamentales cerca de Latakia, hogar de la minoría alawita a la cual pertenece el clan Assad. Hubo informes de abusos por parte de hombres con uniformes oficiales. El objetivo, alawitas, pero también cristianos, según el patriarca ortodoxo de Antioquia, en la vecina Turquía. Entrevistado en France 24, el director del Observatorio Sirio de Derechos Humanos confirma un número muy elevado de muertos. 973 civiles pertenecientes a la comunidad alawita fueron asesinados en al menos 39 masacres perpetradas en varias zonas de la región de Latakia, la de Yable, Kardajá y Baniyas, y la de Masiyaf. Banyas y de la campaña de Masiyaf. En la capital siria se organizaron varias manifestaciones este lunes, exigiendo el fin de las masacres. Estamos aquí simplemente para expresar de forma pacífica nuestra oposición a la matanza de civiles de cualquier tipo, pero también a la matanza de policías. Esta violencia ha causado una conmoción al internacional y amenaza los planes de Ahmed al-Sharaa, cuyos objetivos son consolidar su control sobre Siria y mostrar respeto a los derechos humanos, algo que se evidencia difícil de demostrar. Estos enfrentamientos están ocurriendo en medio de la profunda división que existe en Siria ante la multiplicidad de religiones. La mayoría de los sirios son sunitas, la principal rama del Islam, mientras que los alawitas son el segundo grupo religioso más grande del país. Parte del enfrentamiento radica en que estos últimos son una variante de los islamistas chiitas. Además, la familia del derrocado al-Assad es alawita, al igual que muchos de sus militantes en las regiones costeras de Latakia y Tartus. Además de sunitas, chiitas y alawitas, en Siria también hay cristianos, kurdos y drusos. Por ello, el presidente interino al-Sharaa prometió un gobierno de unidad en medio de tantas divisiones religiosas. ¿Pero lo logrará? ¿O los nuevos enfrentamientos harán estallar la idea de una cohesión? Ese es el debate de France 24. Para ello le doy la bienvenida a 2 invitados que hemos tenido antes. Manuel Férez, especialista en minorías de Medio Oriente y Cáucaso, de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile. Y Carlos Patiño, docente de la Universidad Nacional de Colombia, escritor y analista de asuntos de Medio Oriente. Bienvenidos una vez más a este espacio. Y antes de comenzar, le recuerdo a nuestra audiencia que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, donde estamos como @France24-ES y mi cuenta personal es @MariaClaguirre. También un saludo a quienes nos están escuchando a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer o TuneIn. Manuel Férez y Carlos Patiño, les propongo que antes de comenzar a debatir los últimos hechos, comencemos por entender quiénes son los alawitas. Manuel. Hola Malikere, ¿cómo estás? Hola Carlos. La pregunta es interesante. Los alawitas es una parte esencial del Medio Oriente, es una minoría que no proviene del mundo shia. Estamos hablando de entre el 10 al 12% de la población de Siria, con una diáspora alawita en países como
Israel, Líbano, Turquía, hay también presencia alawita incluso en Argentina, alguna presencia en Alemania, y este grupo, esta secta heterodoxa, porque practican un islam bastante heterodoxo, se vio empoderada con la llegada al régimen de la familia Assad. Entonces, cuando vemos a los alawitas, vemos la importancia de voltear a ver a Medio Oriente a través de las minorías. En este caso tenemos una minoría heterodoxa que se ubica en un país que se define como árabe, que ha sido bastante represor hacia las disidencias internas, y los alawitas hoy enfrentan una situación bastante problemática porque para la corriente la corriente sunita radical, ellos son herejes, han sido perseguidos junto con otros grupos como los bahá'ís en muchas partes de Medio Oriente por su heterodoxia islámica. Ellos no practican un islam como lo practican, digamos, en Irán, en Turquía, tienen una propia forma de practicar el islam, tienen una diáspora interesante y, digamos, para cerrar la respuesta, se han visto empoderados en el periodo Assad, en el periodo post-Assad han quedado bastante expuestos a estos grupos yihadistas sunitas. También quiero decir algo, es interesante que los que nos vean busquen la historia de los alawitas dentro del Imperio Otomano, porque ya desde la época otomana había muchas persecuciones religiosas contra las alawitas en estos enclaves en donde ellos radican. Entonces no estamos hablando de una persecución moderna, es una persecución histórica a estas minorías como los alawitas por parte del sunismo ortodoxo. Y precisamente en medio de esta persecución histórica, el HTS, que es el grupo liderado por al-Shara que derrocó a Bashar al-Assad, habían dicho en un inicio que no iban a perseguir a los alawitas, a pesar de que habían tenido enfrentamientos, ya que el HTS practica el Islam sunita. Carlos Patiño, le doy la bienvenida también a usted a este espacio. Quiero preguntarle por un punto que mencionó Manuel, y es cómo los alawitas fueron fortalecidos durante el gobierno de al-Assad, porque cerca del 80% de los alawitas trabajaron para ese Estado. Hola María Clara, Manuel. Pues la verdad es que aquí hay un asunto, y es que no solamente es un problema religioso, es también un problema étnico. Hay una gran diversidad de grupos étnicos dentro de Siria, pero adicionalmente a la caída de Bashar al-Assad sucede un fenómeno que es muy importante, no hay que olvidar, es que Ahmad al-Sharat era el dirigente de un antiguo grupo afiliado a Al-Qaeda, que es el Frente al-Nusrat, que luego se transforma en esto de Hayat al-Sharar, que es lo que finalmente termina dando la caída sorpresivamente a Bashar al-Assad en la primera semana de diciembre. Sin embargo, también aquí hay que mencionar otro aspecto que es muy importante, y es que detrás de este asunto la caída de al-Assad no parece ser un proceso terminado tampoco desde el punto de vista de las potencias globales. Aquí están detrás de este asunto, está Rusia, está Turquía, está Irán, pero también está el conflicto entre Israel y Hamas y Hezbollah y la disputa con Irán, de forma tal que aquí hay una serie de componentes realmente muy amplios, mucho más grandes de lo que uno se imagina, y hay que recordar además, para que todos se lo imaginen, estamos hablando de un espacio, de un territorio que tiene más o menos 185.000 kilómetros cuadrados, en el cual hay más o menos 25 millones de personas, divididos étnica y religiosamente, y en este contexto la minoría alawita era muy importante porque los Assad pertenecían justamente a esa minoría, y adicionalmente están ubicados sobre la costa, donde están los intereses, digamos, de bases militares rusas, tanto en Latakia como en Tartus, y en Latakia, donde fue gran parte de esta masacre, este conjunto de masacres durante este fin de semana, pues es una de las áreas de mayor importancia para Rusia intentar mantener una presencia militar sobre este territorio. Esto hace que los alawitas tengan un papel muy destacado, muy importante, y que de alguna manera sean parte de los que no le creen a Ahmad al-Sharat su voluntad de crear un Estado pluriétnico, multireligioso y mucho más amplio de lo que hasta ahora había sido Siria en todo este contexto. Usted dice que al-Assad y su caída no han terminado. Manuel, en ese sentido, ¿se puede hablar entonces que los alawitas todavía tienen poder, sobre todo en estas dos provincias costeras que menciona Carlos, Latakia y Tartus? Bueno, realmente tienen presencia poblacional. Realmente la Siria moderna, queridos, está en un periodo de crisis de larga duración. El último periodo de Bashar al-Assad es un periodo de crisis que también está muy incidido por Turquía. En mi opinión, estamos regresando a un neo-otomanismo. En ese sentido, el liderazgo que se quiere implementar en Siria, este famoso al-Jolani o al-Shara, como se llame ahora, que dirige un grupo yihadista, está rindiéndole lógicas a Ankara. Ankara está dictando los destinos de Siria. En ese sentido, es un regreso a la visión otomana de que Siria sería una provincia
del imperio. ¿Por qué? Porque no tiene legitimidad interna. Nadie le votó al Shara, o Jolani, como se llama ahora. No tiene legitimidad interna porque no hubo un proceso de reconciliación previo a crear este nuevo proceso, ¿no? Entonces, en ese sentido, los alawitas quedaron muy expuestos. Hay también que agregar un factor que yo agregaría, Carlos, no solo es la religión, no solo es la etnia, el tercer factor para entender Siria es la clase social. Cuando hablamos de los alawitas, drusos y kurdos, a veces olvidamos que también tienen élites. Históricamente en Siria, las élites alawitas, las élites kurdas, las élites sunas, las élites cristianas pactaban con el régimen. Actualmente también están pactando. De hecho, hoy Al-Jolani se sentó con Mazlum Abadi, que es el líder de los kurdos de Siria, para pactar el ingreso de los kurdos a la Siria, digamos, al ejército sirio, rendir las armas, etc. Es un proceso de integración de lo kurdo muy inteligente porque Mazlum Abadi es muy bien visto por alawitas, drusos y cristianos en Siria. Entonces, la pregunta que yo quiero dejar aquí es, ¿podrá Siria crear una verdadera identidad siria que trascienda las diferencias de clase, de religión y de etnia? La historia nos demuestra que no se ha podido, y el riesgo de que esto se convierta en un protectorado o en una vilayet, como antiguamente, del imperio neo-otomano que está intentando montar Erdogan, es fuerte. Y en esa perspectiva, todas las minorías corren riesgo, porque la historia de persecución del sunismo ortodoxo contra las minorías no sunas y no ortodoxas es de larga duración. Luego vamos a retomar el punto que usted mencionaba del acuerdo que hicieron los kurdos con el gobierno de Al-Shara. Pero antes, Carlos, quiero volver a poner la mirada sobre los alawitas y lo que mencionaba Manuel, que el gobierno de Al-Shara no tiene una legitimidad en tanto no fue elegido popularmente hablando, sino que tomó el poder luego de derrocar a al-Assad. Quiero preguntarle en ese sentido, ¿qué tan fortalecido o no están los alawitas ante un gobierno que para esta minoría puede no ser legítimo? Hay un detalle que uno no puede olvidar, y sobra decir que estoy de acuerdo con la perspectiva de Manuel, pero hay un detalle que uno no puede olvidar, es que parece ser que una parte del antiguo ejército sirio que rendía órdenes a Bashar al-Assad sigue conformado con unidades armadas, con unidades activas, y en el caso de los alawitas siguen sin creer, insisto, en Ahmad al-Shara, por lo que también decía Manuel, pero porque hay que recordar que es que Ahmad al-Shara toma el poder por las armas. Es un derrocamiento armado, no ha habido un proceso democrático, la concertación se ha quedado enredada en los diferentes problemas étnicos, religiosos, territoriales, de fragmentación, con influencias geopolíticas, con grandes desconfianzas, por ejemplo, los alawitas hacia la influencia turca, iba a decir otománica, pero turca, digamos, en el mundo contemporáneo, la incapacidad de los rusos de restablecer una relación, digamos, viable con el nuevo gobierno, y en todo caso se considera que este es un gobierno interino que adicionalmente está intentando ganarse una legitimidad. De hecho, ha buscado un respaldo importante en la Liga Árabe, pero no ha logrado todavía ganarse la credibilidad de la mayoría de los sirios. Y esto, insisto, sigue siendo un problema todavía de un gobierno muy inestable, muy fragmentado. Y esto que hemos visto a lo largo de este fin de semana, de más de 1.000 muertos, la mayoría de ellos civiles, donde además masacraron a familias enteras, demuestra que en efecto no hay todavía una legitimidad ni conseguida por las armas, ni otorgada políticamente, ni establecida constitucionalmente. ¿Coinciden entonces ustedes dos en que el gobierno de Al-Shara no tiene la legitimidad completa por parte de los sirios? Manuel, quiero preguntarle sobre la capacidad militar de los alawitas. Carlos menciona que parte de ellos siguen siendo aliados del antiguo ejército que comandaba Bashar al-Assad. ¿Qué tanta fuerza militar tienen? Y sobre todo recordar que fue el 6 de marzo un ataque de los alawitas contra puestos de control del gobierno sirio el que desencadenó este operativo. Entonces, allí, ¿cuál es la capacidad militar de los alawitas en esta zona costera de Siria? Y sobre todo, ¿qué papel está jugando Rusia? Esta es una pregunta complicadísima de contestar con la información que tenemos, pero lo que sí podemos entender es que ni el gobierno ejerce el control de todo el territorio. Tenemos resistencia drusa, tenemos resistencia kurda, veremos cómo reaccionan al acuerdo, tenemos resistencia alawita, o sea, tenemos bastante resistencia. En ese sentido, tenemos un gobierno que no controla, no monopoliza la fuerza y no la logra ni siquiera controlar la mayor parte del gobierno. La parte de la resistencia alawita sí está muy enfocada, está en esta zona tradicionalmente alawita. Es muy difícil pensar que ellos pueden trascender esta zona donde ellos se concentran, Tartus, Latakia, pero también es cierto que hay ciertos elementos para pensar que va a ser difícil doblar la resistencia sin negociar. Yo creo que saldremos de esta crisis con algún tipo de negociación
creo que la violencia continuará algunos días, pero entonces tenemos una situación muy complicada, ¿no? Por un lado, el gobierno no logra ejercer su control sobre todo el territorio que reclama, y por otro lado, las resistencias son muy locales. Vemos a los drusos en Jabal al-Druz, en la parte drusa del país, tenemos la parte alawita, tenemos la parte kurda. Entonces, ¿verdad? Es un rompecabezas tanto por el régimen que no logra el control, como que la resistencia no alcanza a ser nacional porque responde a lógicas locales. Y en cuanto a la pieza que tiene que ver con los alawitas en este rompecabezas que usted menciona, que es Siria, Carlos, quiero preguntarle cuál es el papel de Rusia y si está dispuesto Moscú o no a facilitar una negociación entre los alawitas y los yihadistas del HTS, que ahora son la mayoría del gobierno de Al-Sharaa. Pues María Clara, la verdad es que es muy difícil, digamos, decirlo con la poca información que hay entre bastidores de lo que sucede allí, entre otras razones porque Moscú ha intentado establecer una negociación directa con Ahmad al-Sharaa para retener la base naval de Tartus, para retener la base de infantería de Marina de Latakia, para retener un posicionamiento sobre esa zona que había representado, entre otras, una conquista geopolítica muy importante desde la llegada de los Assad al poder en los años 70. Y la verdad es que pareciera ser que las negociaciones no han dado, digamos, un resultado satisfactorio desde el punto de vista de Moscú, toda vez que allí pues Erdogan y Ankara y Turquía tienen una presencia muy fuerte y para ellos no es de mucho interés que Rusia vuelva a fortalecerse en este territorio. De forma tal que las posibilidades de Rusia para negociar o hacer de intermediario son realmente muy limitadas y esto implica por lo menos una negociación internacionalmente a tres bandas en principio, que son Turquía, Rusia, Irán, pero también de alguna manera la Liga Árabe y en este contexto, pues Arabia Saudita o Emiratos Árabes Unidos deben tener alguna posibilidad de negociar con Ahmad al-Sharaa, que hasta ahora no pareciera estar surtiendo efecto, pero sobre todo hay un elemento fundamental y es que la desconfianza entre los diversos grupos pues no parece todavía superar lo que significaría al-Sharaa frente a lo que había sido su papel en el frente al-Nusrat, en su participación en Al-Qaeda. Y obviamente queda la duda, entre otras, sobre ese fantasma tan importante que había sido el Estado Islámico. ¿Y esta matanza, Manuel, de más de 1.500 personas puede fortalecer o puede debilitar la presencia de Rusia en la zona costera de Siria? Yo creo realmente que estamos viendo a larga duración la salida de Rusia de Medio Oriente. No solo en Siria, sino en muchos países que históricamente apoyó. Es la gran crisis de las repúblicas árabes. Las repúblicas árabes como Irak, Yemen, el Líbano, Siria, están en grave crisis y muchas de ellas fueron muy aliadas de Moscú, principalmente Siria, ¿no? Entonces, en el largo periodo, estamos viendo la salida de Rusia del Medio Oriente de manera bastante humillante. Yo no veo la manera de que se regrese a un control de Moscú, cuando también vemos que a Moscú lo está salvando Estados Unidos del desastre que tiene en Ucrania, porque también podemos ligarlo así. Rusia tiene un problema mayúsculo en esa invasión de Ucrania que no ha salido como ellos planeaban, que ha tenido que buscar ayuda tanto de Corea del Norte, como de China, como de Bielorrusia, pero también de la nueva administración de Estados Unidos, y realmente no tiene muchas cartas que jugar. La matanza que tú indicas se suma a muchísimas matanzas que se han perpetrado contra minorías, pero también contra algunos grupos sunas. Entonces, la historia de Siria está llena de elementos violentos y ni siquiera hay un espacio a la reconciliación. Es como si quisieras tú apretar a toda la población y decir, ya, seamos sirios, ni siquiera estamos planeando el cambio de nombre. Este país se llama República Árabe de Siria y tiene una población que es kurda, que no es árabe. Estamos hablando de un país que se decía secular, pero de alguna u otra manera empoderó a una secta religiosa shia, que es los alawitas, cuando la mayoría de la población es suna. Entonces, es como intentar encontrar el círculo al triángulo, ¿no? O sea, muy complicada la situación cuando tú colocas a alguien de externo, porque este personaje que hoy dirige Siria ni siquiera es sirio, es saudita. Entonces, es colocado por Ankara para ser un vasallo de Ankara y la población está resistiendo esto. Yo me espero equivocar realmente. Creo que hay muy poco espacio a la reconciliación de esta manera. El paso que hace con Mazloum Abadi es interesante porque puede generarle aire, pero la matanza de alawitas aliena a una población que se suma a los drusos, se suma a los cristianos que se sienten muy desprotegidos. Para cerrar, en la historia de Medio Oriente las minorías religiosas pactaban con el líder que les asegurara seguridad de su vida. Ya ni siquiera hay eso. Los dictadores como Hussein, como el propio Bashar al-Assad, protegían a estas minorías cristianas, alawitas, pero hoy ya no existe esa protección
a cambio de sumisión, y estamos en un escenario que, como decía en la respuesta anterior, es muy complicado porque el gobierno no tiene legitimidad, no tiene control completo de la población y las resistencias son locales. Por eso creo que se acerca a los kurdos en una maniobra inteligente para intentar ganar aire, ganar legitimidad e intentar apaciguar un poco los ánimos, pero es muy complicado. Y sin duda esa alianza es importantísimo entenderla y ya vamos a hablar al respecto. Pero antes, Carlos, una pregunta muy breve. Manuel hablaba de ese poder que tenían los alawitas cuando estaban aliados de Al-Assad y con su caída quedan totalmente desprotegidos. ¿Esta matanza se puede entender como una acción por parte de los sunitas, encabezados en este momento por Al-Sharaa, de decir ahora somos nosotros los que estamos mandando en Siria? ¿O qué significa esto? Pues él ha intentado desprenderse de la matanza diciendo que quienes hayan perpetrado este asunto escudados en el poder del Estado serán castigados, tratando de buscar una credibilidad internacional. Sin embargo, esto es realmente el reinicio de las guerras, digamos, de las matanzas permanentes que se han dado en Siria y que están marcadas por diferencias religiosas, étnicas, pero por una profunda desconfianza y una incapacidad de crear un mecanismo de cohesión social. En ese contexto, esta matanza lo que está haciendo es convirtiéndose en el preámbulo de una nueva fragmentación en Siria. Eso puede estar en contra, Manuel, de una Siria pluriétnica y multicultural como la ha buscado el gobierno interino. Es decir, se aleja cada vez más la posibilidad de tener un gobierno donde estén incluidas todas las minorías de Siria. Yo creo que el camino que se ha elegido imposibilita esa reconciliación de las diferencias. Pensemos en Líbano. Líbano es un país que también apostó a la multiplicidad, ¿no? La multiculturalidad, a diferentes perspectivas religiosas, lingüísticas, etcétera, y fracasó. Yo creo que el camino elegido no va por la reconciliación, yo creo que el camino elegido va por el control y sumisión de las minorías en un país que nominalmente será independiente, pero sus destinos los dictará Ankara. Es una estrategia que está ligada también con estas negociaciones de Turquía con el líder Öcalan del PKK turco, que también se mencionaba anteriormente. Esa negociación intenta también controlar lo kurdo para mantener esto en una apariencia calma, pero Medio Oriente muchas veces se ve con calma, pero abajo siempre hay estas tensiones. Es muy complicado que el camino de la represión, el camino de colocar a un líder no legítimo, un líder que además tiene una historia de yihadismo brutal, un líder que no tiene popularidad interna, no es líder clánico interno, ni siquiera es un líder de los clanes sirios. Entonces, la reconciliación que yo desearía, yo sí quiero ver una Siria multiétnica, multirreligiosa, es complicada si se colocan desde esta perspectiva de control, pero es porque yo creo que no es la apuesta una Siria unida y fuerte. Yo creo que la idea es una Siria controlada ahora por Ankara, como antes estuvo controlada por Moscú y por Teherán. Pero si el objetivo no es una cohesión política, sino un control y una sumisión de las minorías, como usted lo plantea, Manuel, ¿por qué entonces el gobierno de Al-Sharaa realiza un diálogo abierto hace unas semanas para intentar conformar un gobierno donde estén incluidas las minorías? Manuel. Bueno, yo creo que porque él entiende que por lo menos dar la sensación de intentarlo. Pero vuelvo a mi punto. Cuando tú no tienes legitimidad, tienes una historia de yihadismo sunita, es muy difícil que el otro te crea. Aquí tiene que haber pasos muy concretos que ojalá se tomen. Por ejemplo, la redacción de la Constitución tiene que otorgarle derechos y representación a las minorías. Ahí yo te puedo empezar a creer que si ese camino se toma, correcciones a una Constitución que es bastante discriminadora en varios artículos que podemos mencionar ahora. De hecho, hoy en Siria, por artículos de la Constitución, solo un musulmán puede ser presidente. Por artículo, creo que es el 4 o 5, me pueden corregir, Carlos, si se lo sabe, ¿no? Entonces, cuando se den pasos concretos en lo legal, empezaremos a ver por dónde va la historia, pero hoy, con los elementos que tenemos hoy, es muy complicado pensar en una reconciliación cuando se está la matanza, cuando está la marginación, cuando hay muchos grupos que se sienten completamente excluidos y además, insisto con esto, con un régimen que no controla todo el territorio que reclama. O sea, el gobierno de Jolani al-Sharaa no controla el Jabal al-Druz, no controla la zona alawita y no controla la zona kurda que le está siendo entregada también con esta negociación con Maslou Abadi, ¿no? Para cerrar, si hay cambios profundos en las leyes de Siria, si hay un proceso de reconciliación profunda que reconozca lo que se hizo mal, incluidas las matanzas, marginaciones, expulsiones, etcétera, etcétera, podría empezar a dar un pie, pero con un liderazgo impuesto por el extranjero, complicado. Carlos, quiero preguntarle sobre dos puntos que menciona Manuel. ¿Usted cree que es Turquía el que está imponiendo el gobierno interino de Ahmed al-Sharaa? Y dos,
Si los sunitas no tienen el control total de Siria, ¿se pueden esperar más matanzas como las que ocurrió contra los alawitas? Pues bueno, lo primero es que frente a Turquía no es que uno crea o no crea. Esto han sido declaraciones abiertas de Erdogan y de los estrategas turcos apoyando a Sharat para la toma del poder, para afianzarlo, para ponerle una posición dominante dentro de Siria y de hecho es la misión diplomática turca la primera que arriba a Damasco y la que establece un mecanismo de cooperación directo con al-Sharat, de forma tal que Turquía ha sido abiertamente patrocinador del gobierno de al-Sharat, y mientras que Irán y Rusia salieron derrotados a la caída de al-Assad, y de alguna manera esto también ha beneficiado una cierta posición geopolítica de Israel en toda esta zona con la caída de los Assad, y adicionalmente le permitió a Israel tomar pues un control todavía mayor sobre los altos del Golán y otras zonas de este territorio que están en disputa con Siria. Y adicionalmente frente a esto, pues en realidad es que no pareciera ser que el camino vaya a dar una salida o un resultado diferente a esta condición misma de intentar una especie de tregua, de diálogo nacional, de reconciliación, porque finalmente no lo está marcando. Insisto que las masacres de este fin de semana son el preámbulo de la nueva fractura y de alguna manera anteceden el fracaso de Ahmad al-Sharat. Faltará ver si Turquía estará dispuesta a respaldar militarmente la unificación del gobierno que haga Ahmad al-Sharat. Hasta ahora no pareciera ser, por lo menos hasta esta hora que estamos hablando, pero pareciera ser que es el preámbulo de un inicio de sangre y de violencia brutal en Siria, y es también un fracaso muy importante de al-Sharat, que pretendía tener el control territorial completo y de alguna manera desmontar la confrontación entre las minorías. Vuelvo a utilizar ese símil que mencionó Manuel de que Siria es como un rompecabezas. Carlos, si en este momento los sunitas de al-Sharaa están teniendo una batalla con los alawitas en el oeste del país, ¿es en ese sentido que se puede entender el pacto que hace el gobierno con los kurdos ubicados en el norte del país y con quienes también había una reticencia? Es decir, en ese rompecabezas, Carlos, ¿está intentando el gobierno tener la mayor cantidad de piezas posibles? María Clara, es que también hay otro problema, es que no solamente hablamos de sunitas, sino que hablamos también de alguna manera de fragmentación y de sunitas distintos. Hay sunitas islamistas radicales como al-Sharat, que viene de Al-Qaeda y de un islamismo realmente muy fuerte. Hay otros sunitas que de alguna manera se proclaman más moderados, sobre todo en las grandes ciudades, o otros sunitas que incluso, digamos, se han apartado abiertamente de un camino islamista o cosas parecidas, pero y esto lo que lleva es que tampoco ni siquiera uno podría pensar que hay una especie de bloque sunita unificado alrededor de este asunto, entre otras por lo que también ha destacado Manuel, y es que al-Sharat ni siquiera es sirio. Esto también resta gran parte de la legitimidad y el reconocimiento a su liderazgo político. Ahora, intentar negociar con los kurdos, pues es muy importante, pero la pregunta es si esta negociación está separada o no de lo que los turcos han obligado a Abdallah Öcalan de negociar o no negociar el asunto de desmontar el Partido de los Trabajadores Kurdos del Kurdistán dentro de Turquía, y si esto afecta o no al Kurdistán que aparece en todo este territorio de Siria. Este asunto aún está por verse, está por ver si esto va a dar algún resultado o no frente a algún entendimiento. Sin embargo, de antemano es claro que aquí hay una profunda desconfianza, y de hecho cuando al-Sharat tomó el poder, un sector muy importante de los kurdos lo señalaban como un participante o un auxiliador no solo del Frente al-Nusrat, sino también de lo que en su momento había sido el Estado Islámico. Y esto se pone todavía cada vez más complicado. Usted ya menciona el PKK de Turquía, al cual el gobierno de Erdogan cataloga como terrorista y se opone a los kurdos que están en Turquía. Si esto es así, Manuel, entonces, ¿cómo explicar que Turquía esté respaldando al gobierno sirio, que hoy está haciendo un diálogo y una negociación y firma un pacto con los kurdos de Siria para que hagan parte de las instituciones civiles y militares del país? Y aquí una claridad, todavía no se conocen los detalles de qué dice ese acuerdo y de si los kurdos sirios van a perder la independencia y la autonomía que tienen en su región en el norte del país o no. Esto todavía no es claro, pero aún así, si Turquía apoya a al-Sharaa, ¿cómo se entiende entonces que este presidente interino haga un pacto con los kurdos a los cuales Turquía ha perseguido? Bueno, yo creo que Turquía quiere resolver el tema kurdo sin un Estado kurdo.
La apuesta de Erdogan es que las poblaciones kurdas, principalmente de su propio país, de Turquía y de Siria, se integren a los países. Hay que ver, ha habido intentos anteriormente con el PKK, con Öcalan en Turquía. Yo creo que la apuesta en Siria es intentar que los kurdos le den aire al régimen. Como tú muy bien dices, se habla de integrar a los kurdos en las instituciones del Estado, a reconocerles cierta autonomía cultural y política, por ejemplo, pero eso choca con la historia de Siria, un país que se ha marcado en lo árabe, muy líder del arabismo, ¿no? Entonces es interesante, yo espero que se resuelva de alguna manera pacífica, pero aquí hay muchos elementos de lo kurdo que también, como con los alawitas, hay mucho rencor histórico. Por ejemplo, se les quitó la ciudadanía durante mucho tiempo a muchos kurdos. En el censo de 1962 se les quitó cualquier derecho. Luego hay una serie de masacres, por ejemplo, en el 2004 en Kamishlo, que hace que se levanten los kurdos. O sea, la historia no nos ayuda a pensar que los kurdos se logren integrar una Siria, pero al mismo tiempo yo sí soy de los que cree que si ya no va a existir un Estado kurdo, en paréntesis, uno de los mayores errores del Medio Oriente moderno, que no ya existe un Estado kurdo, pero bueno, ya no era un Estado kurdo, bueno, tenemos que empezar a pensar modelos federales que permitan representación cultural, política, derechos culturales a estas minorías. En este sentido, los artículos que tú mencionas, que es el 1 y el 2, y también alguno en el 4, que hablan de que los kurdos son parte de Siria y se habla de cierta autonomía, puede funcionar y quizá Siria, en el tema kurdo, se va a parecer a un Irak en donde legalmente, constitucionalmente, el norte de Irak es una autonomía bastante exitosa. De hecho, la autonomía kurda de Irak será muy interesante hablar de ella, ¿no? Entonces, por un lado, creo que es el acomodamiento de Ankara a la realidad kurda, de intentar resolverlo sin otorgar una posibilidad de un Estado, pero al mismo tiempo ver si ahí existe la posibilidad de que estados que han sido centralistas, que han sido represores, empiecen a caminar legalmente a modelos federales en donde lo kurdo se pueda de alguna manera acomodar. Sí, quiero cerrar con lo siguiente. Dentro de Siria, la autonomía de facto kurda es la autonomía más operativa actualmente. Sí. Más que el gobierno central de Damasco. O sea, lo que han logrado montar los kurdos en Rojava es un modelo de autogobierno que funciona. Manuel. Entonces, si lo logras integrar legalmente a una Siria que de alguna manera resuelvas esta violencia intestina, lo kurdo puede acomodarse a una Siria, pero tienes que renunciar a tu arabismo y tienes que renunciar a una serie de prerrogativas hacia lo árabe, que va a ser complicado que se ceda, ¿no? Y todavía no se conoce esa integración, cómo va a ser y hasta qué punto va a ser sobre todo. Quiero cerrar con una pregunta bastante amplia, Carlos, pero les pediré mucha brevedad para responder, y es, ante esta violencia contra los alawitas y las divisiones que ustedes remarcan, ¿se puede pensar entonces que la guerra civil en Siria quizás podría regresar? Bueno, para empezar, yo creo que el término guerra civil se queda corto. Esto es mucho más complejo que una guerra civil. Esto es una guerra étnica, es una guerra religiosa, es una guerra de diferencias culturales muy profundas. Pero yo, pues, personalmente soy profundamente pesimista. No creo que eso tenga por ahora una salida visible, ni clara, ni viable. Y creo que la desconfianza es muy grande, pero adicionalmente hay que recordar que no estamos hablando solo de un conflicto local, sino que aquí hay una disputa que además tiene un claro ámbito internacional. Y nos quedamos pendientes y queda este tema en el tintero de la importancia de Siria para Medio Oriente y cómo afecta la geopolítica de la región. Sin embargo, no tenemos tiempo para ello. Manuel, le pido entonces cerrar con la pregunta que les planteo. ¿Volverá la guerra civil o, como dice Carlos, una guerra étnica y cultural al país? Creo que depende de dos cosas muy rápido. Lo que jueguen los actores regionales, principalmente Turquía, Israel, el Golfo e Irán, la capacidad de incidencia hacia el caos o hacia la estabilidad. Y como ya hemos dicho, creo que quedó claro, si logra este gobierno cierta legitimidad pactando con los kurdos, de alguna manera bajando la violencia con los alawitas, y sabe, sobre todo, y quiero cerrar con esto, que el sirio común y corriente crea en la posibilidad de ser un Estado viable. Esa es la clave. Mientras el sirio común y corriente, sea alawita, sea druso, sea kurdo, sea sunita, árabe, no vea esa posibilidad, muy difícilmente se avanzará. Veremos si este tipo tiene los arrestos para hacer esos ajustes internos y que la región permita que los sirios de alguna manera se pongan de acuerdo entre ellos, ¿no?
Y también nos faltó hacer mención a Estados Unidos, que ha sido un histórico aliado de los kurdos con sus fuerzas democráticas sirias, ya que fue este grupo el principal que ayudó a combatir al Estado Islámico. Entonces, a Rusia, a Irán, Turquía, también falta el poder de Washington. Sin embargo, seguramente este será otro debate de France 24. Por ahora, Manuel Férez y Carlos Patiño, les agradezco por estar en este espacio y por explicarnos una política tan complicada como esta. También agradecimiento a quienes están detrás de cámaras y hacen este programa y este podcast posible. Y los créditos son, como siempre, para nuestras productoras Laura Garzón y Tania Herrera. Ustedes pueden ver más y profundizar en los temas de Siria y en otras noticias internacionales en nuestra página web france24.com. Nos vemos.